yo he preparado este mensaje, fundamento y formas. ¿Por qué? Los tiempos están cambiando. La sociedad está cambiando. Las formas están cambiando. La generación está cambiando. Y como las cosas están cambiando a una velocidad tan rápida, muchas veces queremos cambiar incluso los fundamentos con la forma. Pero el fundamento con el que nosotros trabajamos no puede cambiar. El fundamento es el mismo. Es el mismo espíritu el que va a convencer de pecado. Es el mismo arrepentimiento el que le va a dar la vuelta para mirar al Padre. Y es el mismo Espíritu Santo que le convence el que después le va a sanar. Así que el fundamento es el mismo. Debemos predicar el mismo fundamento de Cristo. Él se hizo carne, se entregó, como bien ha dicho Jairo, y resucitó al tercer día, se levantó y trajo un mensaje a la humanidad. Miren a Dios, porque solamente el hecho de haber vivido de espaldas a Dios ya es motivo de arrepentirse. Así que las formas van cambiando, pero los fundamentos, pues no podemos cambiarlos, ¿no? Y yo he traído una serie de aparatos que han quedado obsoletos, ¿vale? Me gustaría que pusiera la foto número 1. Son aparatos que han quedado obsoletos. El Walkman, ¿verdad? ¿Cuántas carreritas nos pegamos con los Walkman? Aquellos que somos de 47, ¿verdad? Somos ya puretillas, íbamos con nuestros Walkman y íbamos flipando, que todo el mundo nos viera el Walkman, ¿eh? Y lo ponías a tope para que se escuchara por fuera. Y tú por dentro, haciendo hasta en la época de breakdance, ¿verdad? Con tu Walkman. Pero nadie va a usar ya el Walkman, ¿verdad? ¿Puedes poner la otra? Bueno, esta tele, yo recuerdo a mis padres con una tele parecida, ¿vale? Tenía dos o tres canales, ¿verdad? Y cuando se iba a uno de los canales se ponía UHF en colorines, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Os acordáis? Sí. Los que se ríen son puretas, ¿vale? Los otros son de otra generación. A ver, ¿puedes poner la siguiente foto? Bueno, escúchame, esto hay que volver a... Esto hay que volver esto hay que volver a traerlo al mercado. Este móvil, esto tú lo tirabas, ¡pum!, rebotaba, jugaba al fútbol con él y todavía funcionaba. El Nokia, eso era, vamos, carne de perro. Eso funcionaba. Nadie tiene ya un Nokia, ¿verdad? Pero bueno, se utilizaba para hablar y ahí está. Y creo que hay una más, la última. ¿Sí? Bueno, y esto yo recuerdo a mi padre dándole ahí a la ahí comenzó el sampler. Ahí comenzaron los samplers, ¿verdad? Entonces yo creo que ninguno de nosotros se ha quedado obsoleto, ¿verdad? Pero oye, pero no sirven ahora, pero gracias a estas cosas que han evolucionado, hoy los principios son los mismos. Los principios son los mismos. Es decir, esos aparatos ahora no nos sirven, pero se han utilizado para oír, para ver, para hablar, para escribir, ¿verdad? Así que la forma ha cambiado, pero el fin era el mismo. Era comunicarnos, era escribir, era ver, era... ¿entendéis? Es oír, ver, hablar. Y estas cosas, pues, tenemos que entender los tiempos en los que estamos trabajando en esta sociedad, si queremos ser eficientes. Veníamos en el AVE y hablando con Jairo, como él estudia ahí en la Universidad Rabínica, me decía algo que me encantó, porque esto siempre lo he hablado yo con mi pastor. Un judío reconoce la espiritualidad de una persona por lo práctico que es. Si no, ya no es espiritualidad, es mística. Entonces un judío reconoce a una persona espiritual, profundamente espiritual, por lo práctica que es. Me refiero a un judío creyente que estudia la Torá. Ahora bien, nosotros tenemos más revelación, tenemos la revelación completa. Así que, en esa consecuencia, el Evangelio no solamente es espiritual, es práctico. Y tiene que ser práctico sobre tu vida. Así que todos esos aparatos no sirvieron en su época, ya están obsoletos, pero no podemos cambiar el fundamento por las formas con las que hoy podemos llegar con el mensaje del Evangelio. Voy a leer una historia que está en el Antiguo Testamento. Es Esdras, capítulo 3, versículo 10 al 13. Voy a intentar ir rápido, no sé cuánto tiempo tenemos, pero voy a intentar ser rápido. Porque en el texto que vamos a leer fue una historia donde el templo que construyó Salomón, tal y como profetizó Jeremías, fue destruido. Aproximadamente 580 antes de Cristo, 570, fue destruido y fueron llevados cautivos a Babilonia, el pueblo de Israel, por su desobediencia, ya sabemos, como
cómo funciona el Señor cuando somos rebeldes. Permite ciertas cosas para encauzarnos de nuevo en el plan. Y 70 años después cambia el gobierno, los persas invaden Babilonia y entra el rey Ciro, y el rey Ciro le da autoridad a los judíos para volver a reconstruir lo que Babilonia había destruido. Entonces había un templo que era el templo de Salomón, y este texto que te voy a narrar fue cuando llegó el remanente judío y comenzaron a construir el segundo templo. ¿Sí? ¿Me sigue? Dice la palabra de Dios, dice: cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor: Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Mira qué curioso, ¿verdad? Su fiel amor por Israel permanece para siempre, ¿no? Yo me gusta saber que las raíces son las que sostienen a la rama, no las ramas a las raíces. Por muy rebelde que haya sido el pueblo de Israel, creo, y aquí hay un pequeño paréntesis, que la promesa viene a través de ellos. Y no podemos volvernos orgullosos, saber que Él ama a su pueblo, ama al hijo mayor y al hijo menor, y que lo quiere de vuelta a la mesa. Pues siempre empieza a cantar esto. Hoy cantaríamos: en mi vida ha sido bueno. Allí cantaría en hebreo, canciones así: Él es bueno y su amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Y ahora quédate con esta. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Repito, para aquellos que no ponen modo avión. Es buena indirecta ahí, ¿eh? Los gritos de alegría se mezclaron con el clamor de los ancianos. Es decir, vemos que hubo ahí como una mezcla de emociones, ¿verdad? Yo me imagino que cuando estaban ya empezando a construir la obra, estaban todos los jóvenes viendo los cimientos, todos celebrando: ¡wow! ¡Qué guapo está quedando! ¡Qué maravilla! El Señor es bueno, el Señor es fiel. ¡Cuánto ama a su casa! ¡Cuánto ama a su familia! Y los ancianos, los mayores, los que habían conocido la primera gloria, miraban y estaban: pero yo recuerdo, tenía yo añoranza de cómo eran las cosas antes, cómo adorábamos al Señor antes, cómo se veían las columnas, cómo se veía el templo. Y empieza a haber como una mezcla de contrariedad emocional, donde unos tenían esperanza y expectativas y otros tenían añoranza. Y vemos que se funde todo en un clamor que dice que se escuchaba a altos, a mucha distancia se escuchaba ese clamor, esa fusión de la celebración y el llanto. Yo me acuerdo la primera vez que me invitaron a un campamento cristiano y me llevaron a hacer un taller de música electrónica, pues que era súper raro en esa época. En el 2007, un DJ que se había convertido y que pinchaba música electrónica, porque claro, si era del diablo, pues imagínate, ¿no? Tú eres cristiano, tú que tocas una mesa de mezcla, eso es del diablo, hombre. Eso es del diablo. Entonces, claro, imagínate el espectáculo para los jóvenes que estaban todavía con los coritos, en aquella época todavía con los coritos de estos antiguos. Sin embargo, estaban los jóvenes entusiasmados porque yo hiciera algo con la música electrónica y la alabanza, pero los mayores estaban todos allí así, con cara de fariseo malo, ahí analizando cada minuto, cada segundo. Que por cierto, el tema de los coritos, por si no lo sabéis, los himnos de los coros antiguos, que uno de la familia de John Wesley, cuando la revolución industrial, él tenía carga por los alcohólicos, se metía en las tabernas y cuando veía cantar canciones, lo podéis leer en la historia de John Wesley. Y cogió las armonías y metió los salmos. Eso para los puristas, ¿vale? Para los que dicen que hay que cantar coritos. Las armonías de los coritos eran canciones de borracho. ¿Vale? ¿Entendéis, no? Y le metían salmos. Pero es que hay que cantar coritos, ¿no? Pues igual con el tecno ahora.
Ahora le metemos tecno para que los chavales en su lenguaje puedan cantar alabanza y puedan cantar salmos. Entonces fue un escándalo porque estaban todos los jóvenes saltando y detrás estaban todos los padres que yo no sé si iban hasta manifestar. Y hubo como una mezcla ahí de cultura entre la expectativa de cómo Dios podía usar una herramienta y la añoranza de los coritos. Sin embargo, en el contexto de la época era lo mismo que los jóvenes estaban viviendo. Cuando llegaron con las armonías, que eran canciones de fútbol y de borrachos, con los salmos fue revolucionario. Así ganamos a los alcohólicos y los sacamos y tuvieron mucho fruto, mucho fruto. Así que hay nuevas formas, pero el fundamento y los principios tienen que ser los mismos. Entonces yo le digo a esta generación, ¿estamos preparados para la generación Z? ¿Estamos preparados para los jóvenes que vienen hoy a la iglesia, para los matrimonios que no le dan importancia al matrimonio? O los jóvenes que están confundidos con la identidad. O gente que viene rebelde pensando que la iglesia del Señor es un proyecto político de la derecha, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y que es muy antiguo y que no me representa la iglesia católico apostólico romana, o empiezan a sacar cosas ya de contexto para crear barreras, para crear paredes que impiden que llegue la gloria de Dios. Y ahora yo, por miedo, dejo de predicar los fundamentos de Cristo, por querer agradarles. O sea, no vayamos a hacerle daño, ¿eh? Cuidado con hablar del pecado, ¿eh? O sea, no hables del pecado. Y el tema de la cruz, bueno, o sea, mejor funciona el triunfalismo. Triunfalismo, tengo una palabra, Dios te va a levantar, te va a llevar a las naciones y no ponen ni la mesa, compi. Empieza a poner la mesa y empieza a hablarle bien a tu vecino, a tu compañero de piso y ya piensa en las naciones, ¿no? Lo que me vengo a referir es que porque las formas cambien, yo no tengo que tener el miedo a perder el fundamento. Porque si hay algo que hace el Espíritu Santo es convencer de pecado. Y cuando alguien es iluminado en el corazón, lo primero que ve es lo que tengo que cambiar. Y cuando yo veo lo que tengo que cambiar y yo entiendo que necesito un Salvador, ahí sí. Pues es como si yo de repente ahora digo, Eva, al quirófano, te tengo que abrir el corazón a vida o muerte. Y tú me preguntas a mí, ¿para qué? Pues, ¿para qué? Qué buen pa' qué. Me encanta tu pa' qué. Pues yo te digo, pues no lo sé. Y tú ¿qué me dirías? Que se opere tu prima, ¿no? Pero si yo le hago ver en una radiografía que hay un problema en una válvula, ¿verdad? Entonces ¿usted qué dice? Ok, opérame, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mira, no tengáis miedo a los fundamentos, porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios redarguye. La palabra de Dios trae convicción. La palabra de Dios da de comer. La sociedad con la que tú te mueves necesita una palabra de Dios. Eso es lo que necesita, una palabra de Dios. A veces te quita hasta el hambre. Hoy veníamos ayunando, Jairo y yo, porque hemos cogido el AVE a las 2 y hemos llegado a las 6:30. No teníamos allí ni bares ni sitios para comer, porque lo que hay allí eran patatas fritas y no quería comer eso. Y me decía él, dice, oye, a mí me funciona leer la palabra para quitarme el hambre. Digo, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta el hambre te quita a veces. No tengas miedo a soltar los fundamentos porque te rechacen, porque eso entra dentro de la misión. El que te rechacen o el que piensen de ti que eres un fanático. Sin embargo, hoy he estado viendo un vídeo ahí en Suiza, en la ONU, un santero cantándole canciones de brujería y soplándole, impartiéndole demonios ahí a los políticos. Y eso está bien. Ahora, como prediques de Jesús a la cárcel, cuidado, O sea, ¿te das cuenta de la ceguera? Entonces, la misión en la que estamos es una misión de impacto. Y aunque las cosas cambien, aunque la generación cambie, aunque las formas vayan cambiando y los móviles y los aparatos y los instrumentos cambien, la palabra del Señor nunca
cambia. Es poderosa y más cortante que una espada de doble filo. Penetra hasta lo profundo del alma, dice la palabra, entre el alma y el espíritu, y saca a relucir los pensamientos más profundos. ¿Que cambian la forma? Perfecto. Yo voy a cambiar la forma. Que un día tengo que dejar de tocar música electrónica, inventan un holograma para ni siquiera ir al sitio a pinchar y pincho por holograma, pues yo me apunto, ¿vale? Pero la predicación y la palabra y los fundamentos no pueden cambiar, porque eso es lo que va a traer sujeción y lo que va a traer vida y transformación a esta sociedad. Amén. Así que estaban con una controversia de emociones, ¿verdad? Pero ¿dónde se fundió todo? Dice que cogieron los sacerdotes, se pusieron los mantos para lavar y los levitas, y donde se fundió todo fue en la adoración. Porque en la adoración que Jesús nos enseña, en espíritu y verdad, las formas no importan en absolutamente nada. Adorar en espíritu y verdad es rendir tu vida a Cristo. Adorar en espíritu y verdad no se trata de cantar una alabanza y después una armonía y quedarte abajo. Adorar en espíritu y verdad significa rendir tu vida al señorío de Cristo. Entonces ahí no hay formas que valgan. La mujer samaritana se paró con Jesús, ¿verdad? Ahí en Sicar. Y cuando, que fíjate lo que significa Sicar, significa engaño, ahí en la fuente del engaño. Ella pensó que con sus fuerzas podía llenar su vida, ¿verdad? Con la religión de ir, venir, podía llenar su vida. Y cuando se encontró con Jesús, lo primero que intentó hacer la samaritana es poner barreras de formas. Pero tú eres judío, ¿qué haces hablando con un samaritano? Primera barrera, ¿no? La barrera cultural. La segunda barrera, un hombre no se para a hablar con una mujer, ¿verdad? La tercera barrera, bueno, vosotros adoráis de esta forma. En Jerusalén, nosotros en el monte Gerizim. Formas. Pero Jesús le dijo, mujer, el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Y el tiempo ha llegado donde no son las formas, se trata de en espíritu y en verdad. Y en esa fusión, en viva adoración, cuando el clamor se mezcla con el quebranto, ahí el Señor comienza a liberar una unción de transformación. No se trata de una persona que tenga la unción, se trata de una armonía en el cuerpo para que fluya el Espíritu Santo a través de la iglesia de Jesucristo. Son nuevos tiempos. Es un nuevo tiempo para la iglesia. No se trata de los super ungidos, super profetas, super apóstoles, super estrellas del Evangelio que vienen a traer una unción específica. Se trata del cuerpo de Cristo. Se trata de la armonía. Algunos van a venir con quebranto, otros van a venir con alegría. Unos van a celebrar y otros se van a lamentar. Unos vienen con heridas, pero otros vienen dándole gracias al Señor por todo lo que tiene en la vida. Pero en el clamor de la adoración en espíritu y verdad, sin mirar la forma, sin mirar la cultura, sin mirar cómo cada uno lo hace, cómo cada uno está, se va a fundir en un clamor que va a llegar al trono de Dios y Dios va a derramar una unción específica de transformación. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Trabajar en equipo, complementándonos, no compitiendo con ministerios, no pensando que tenemos la última revelación en el desierto, ¿verdad? Sino estamos como un cuerpo. Y lo que ocurre en Israel me afecta. Y lo que ocurre en África me afecta. Y lo que ocurre en un ministerio de otra denominación me afecta, positiva o negativamente. Lo que ocurre incluso en la Iglesia Católica me afecta y también me beneficia. Porque somos un cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es uno. Y cuando hay unidad y hay armonía, empezando por la casa, Dios va a derramar, va a liberar una unción específica que nos va a ayudar a llevar ese fundamento que la sociedad necesita oír. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Mira qué dice la palabra. Dice Mateo 13, versículo 52. Todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino es como el propietario de una casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Este verso es muy poderoso, porque lo que Dios está hablando es de un discípulo del reino. O sea, el discípulo del reino es aquel que no busca los milagros, sino que los milagros y las señales le siguen. No se trata solo de palabras, se trata de poder de Dios. Lo que Dios está diciendo es que el maestro de la ley religiosa, alguien que conoce la Escritura, alguien que sabe la Escritura de la A a la Z, que la conoce. Cuando se hace
discípulo del reino es como un propietario que toma las cosas antiguas y las cosas nuevas y las funde en un tesoro. Hay una reconciliación entre generaciones. Hay una reconciliación de padres a hijos, de hijos a padres. Y en esa reconciliación es cuando se trabaja en equipo. Jesús dice la palabra que era lleno de gracia y de verdad. Ese binomio en Jesús no se puede separar. Completamente gracia y 100% verdad. Y esto ponía nervioso a los religiosos, ¿verdad? Los ponía nerviosos porque yo era pura ley. Yo tengo la verdad, yo poseo la verdad y esta es mi ley. Sin embargo, Jesús mostraba la gracia a través de la verdad. Verdaderamente soy un hombre pecador, pero Él ha pagado en la cruz del Calvario por mí. Verdaderamente, por la ley, nadie es justificado aquí. Nadie de los que estamos aquí hemos ganado la salvación por obras. Ninguno ha ganado la salvación por obras. Ninguno por ser más guapos, porque intimemos más con el Señor. Ninguno ha ganado la salvación por eso. La intimidad con el Señor es la consecuencia de la salvación, pero no al revés. No al revés. Entonces el discípulo del reino es aquel que entendió la ley y entendió quién pagó la ley y ahora en ese amor tan grande yo obedezco al Señor porque le amo, no porque le temo. Ahí hay una reconciliación de generaciones y hay una reconciliación entre el fundamento y la forma. Porque la forma de Jesús era completamente diferente. Decía, ostras, pero si este predica como alguien que tiene autoridad. ¿Sabes que se repite la palabra autoridad en el Nuevo Testamento? Y la palabra autoridad es exousía, que significa derecho para ejercer autoridad. O sea, Jesús tenía autoridad porque tenía el derecho, porque no pecó ni una sola vez. Y todo lo que él decía, él lo ejecutaba. Entonces, él predicaba de una manera diferente. Llegaba y sanaba, algunos lo sanaba con un escupitajo. La unción del gapo se llama. ¡Pah! ¡Bum! A lo mejor lo intentas hoy y te pegan una hostia. Entraba y sanaba a la mujer endemoniada. Irrumpía en medio del templo y le tiraba a todo el mundo. O sea, la forma de Jesús, o sea, es un crack. Es mi superstar. Me encanta, las formas eran diferentes, pero en este tiempo Jesús estaba explicando que en esa reconciliación de las formas y el fundamento iba a haber un tesoro lleno de joyas, tanto nuevas como viejas. El pasado, el presente y lo que está por venir. Los padres se vuelven a los hijos. Los hijos se vuelven a los padres. Y todos, me refiero no solamente a hijo de sangre, hijo espiritual, comenzamos a trabajar en armonía por la extensión del reino de los cielos en Madrid. No se trata, tenemos que honrar como lo hicieron, por supuesto, me encanta los de Nokia, que hicieron un Nokia que era irrompible y le doy las gracias a Dios, pero ahora utilizando eso, ahora me proyecto hacia lo nuevo que viene, me proyecto hasta esta nueva generación, no pensando que lo de antes no sirvió, sino que gracias a lo de antes, hoy el Evangelio en España está donde está. Y si está creciendo es porque hubo padres y madres que invirtieron su vida, su sangre, su dinero, a sus familias por predicar el Evangelio en medio de la calle, de una forma que quizás no fuera la más adecuada para este tiempo, pero que gracias a ellos, hoy la iglesia en España ya está en el 1% de creyentes. Y eso es un milagro, donde los padres y los hijos han trabajado en conjunto y en equipo con el mismo fundamento que se llama Jesucristo. No podemos tener miedo a predicar el Evangelio por dañar el corazón de alguien, porque el corazón de la tierra está siendo dañado por el pecado del hombre. Y tú tienes la palabra de vida. Tú tienes la autoridad a través del Espíritu Santo. Y si en un lugar no le agrada que hablen de la iglesia, háblale de la bondad de Jesús en tu vida. Cuéntale tu historia. Y ten la certeza y la seguridad que el Espíritu Santo va a operar. En estos últimos meses estamos viendo milagros de sanidad, liberaciones, te lo digo en el nombre de Jesús, delante del Espíritu Santo. La semana pasada, Said, un chico musulmán que recibió a Cristo, recibió al Señor y por un año lo desahuciaron, lo echaron. Cuando un musulmán recibe al Señor y su familia y su mujer, encima era profesora del Islam, tiene derecho a divorciarse, a quitarle la casa y la custodia de los niños por ser infiel. Él recibió al Señor,
comenzó a venir a Sevilla, tuvo un sueño con nosotros, bueno, es largo de contar, visitó Café con Dios Sevilla, me abrazó, me dijo que yo fui el pescador que vio en sueños, lo traje a Chiclana, quitamos que teníamos banco de alimentos y pues van a ser habitaciones ahora para los árabes que se convierten. Ya tenemos uno de Argelia y otro de Marruecos, viviendo en lo que eran las duchas de la iglesia y siguen viviendo ahí. Y sabes que han estado, ha pasado un desierto tan largo, hasta que por fin hace unos meses su familia vino a visitarle, uno de sus primos con su sobrina. Y cuando entró por la iglesia, no pararon de llorar en medio de la alabanza. La presencia de Dios es algo que las religiones no entienden. Y venga del Islam, venga del judaísmo, cuando el Espíritu Santo se derrama, los corazones se ablandan. Seas el tío más agnóstico, más cieso del mundo, cuando el Espíritu de Dios se derrama, ahí ocurre algo, hay un quebranto. Y ahí se quedaron quebrantados. Y cuando terminó el servicio, Said vino y me dijo: pastor, ¿puedes orar por mi sobrina? Pastor, ora por mi sobrina, está mala corazón, agujero corazón. Tenía un agujero en el corazón, nació con un agujerito en el corazón. Esa niña cada 3 días le tenían que dar oxígeno y le tenían que dar medicación. Y cuando yo oré, mi oración fue: mira, Señor, yo no puedo sanar a nadie, pero mi deseo es que a través de este milagro toda la familia sepa que hay un Dios que es sanador, que se llama Jesús de Nazaret, y que en su nombre hay poder para liberar y hay poder para sanar personas. Por favor, Señor, muéstrate, libérate. Señor, libérate sobre esta niña. Oramos por ella y a los 3 días Said me llamó y dio testimonio en la iglesia que la niña salió llorando de la iglesia. Durmió por 20 horas. 20 horas, donde en esas 20 horas que estaba dormida, el Espíritu Santo estaba cosiendo su corazón. Y cuando se levantó, la niña estaba sanada. La niña, cuando llegó al hospital a Marruecos, los médicos estaban completamente confundidos. La familia está completamente confundida porque dice: ¿dónde está el diagnóstico de la niña? La niña le han quitado la medicación. La niña está sana. Se conectan al culto. El pueblo árabe está escuchando al Señor por los milagros. Los milagros abren los oídos. Y ese es el evangelio del reino. No son sus formas, pero el fundamento es el mismo, iglesia. Dale un aplauso al Señor, la gloria es para Él. Él sigue sanando, liberando, trayendo vida, trayendo poder y sanidad. Para mí fue impresionante, yo estoy sorprendido con Jesús, porque para mí era algo imposible. No se trataba de la forma. Yo otras veces he orado: en el nombre de Jesús, tu poder venga y traiga un quebranto y traiga vida y por muchos gritos. No pasa nada, porque no se trata ni de cómo grite, ni de lo que diga. Se trata de la fe, de creer que Dios quiere ganar a un pueblo árabe que necesita ver a Jesús como lo vieron los primeros discípulos. No te quedes en las formas. Mira el fundamento. Mira el fundamento. Salmo 133. Estoy casi terminando. Salmo 133. Dice la palabra: qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La palabra armonía en hebreo es unidad. Tengo que mirarlo, pero creo que es ajad o cajad o algo así. Habla de unidad. Dios le está diciendo al rey David: qué hermoso es cuando los padres, los hijos, los hermanos se complementan. Qué bonito. Se conmueve mi corazón cuando no hay etiquetas, cuando no hay denominación que impida que mi gloria se derrame en el cuerpo. Me encanta esto. Me encantan que protestantes se unan con católicos, que pentecostales se unan con bautistas. Cuando hay armonía en la familia, cuando hay armonía en el cuerpo. Jesús lo ve y lo compara con la unción del Espíritu Santo. Dice: es como el aceite que se derramó sobre la cabeza de Aarón. Dice que comenzó a fluir hasta el borde de su túnica, de la cabeza al cuerpo y del cuerpo a los pies. Y en el borde de su manto, seguro que hay muchas personas que solamente de tocar el borde de su manto, como aquella mujer, tantos años peleando, tocando el borde de su manto, sean sanadas como la niña y la sobrina de Said. Como la niña que liberamos el otro día en psiquiatría, y que vamos a seguir orando para que sea libre completamente en el nombre de Jesús. Oprimida por haber hecho brujería, solamente de tocar el borde de su manto, porque no se trata del borde del manto, se trata de la cabeza, que es Cristo, y Él es el fundamento. Y cuando hay armonía en el cuerpo, cuando hay complementación, cuando hay honra, cuando hay complicidad, Dios derrama el aceite de oliva. Y ese aceite de oliva lo necesitamos en este tiempo más que nunca. Si tú estás aquí,
Si tú tienes un día más de vida, es un día de pura gracia. Tú has venido con tu lámpara, que es el corazón. Y ese día de pura gracia es un día más que Dios te otorga para que usted lo pueda llenar del aceite de oliva que va a necesitar para cuando Él venga. Ese aceite de oliva que vas a necesitar para que tu llama no se apague. Y no comiences a mirar las formas o comiences a echarle culpa a personas o a juzgar a las iglesias o a los líderes. Lleno del Espíritu Santo, usted sabe cubrir ofensas. Usted sabe amar tanto que es capaz de cubrir la desnudez del Padre. No es un tiempo para juzgar la iglesia, no es un tiempo para cuestionarla, es un tiempo para tomar la lámpara y ser llena del Espíritu Santo de Dios. Comienza a complementarte con tu familia, con tu iglesia, con tus líderes, con los que tienes a tu alrededor, porque en estos tiempos Dios va a derramar la mejor unción sobre el cuerpo de Cristo. La armonía es tan refrescante como el rocío en el monte Hermón, que cabe sobre las montañas de Sión, y allí el Señor ha pronunciado bendición, incluso la vida eterna. ¿Incluso qué? El fin de todo esto es la salvación de personas. La iglesia no es ningún club social. No es un grupo de compis. Es un hospital de almas. Es la casa de papá, es el cuerpo de Cristo. Y si tú quieres ver su gloria, tienes que mirar su cuerpo. Y en este tiempo, todo lo que tú puedas hacer con las armonías del piano, lo que Carmen haga con su percusión, lo que José haga con el sonido, lo que yo con mi palabra, todo complementado, todo junto en armonía, va a traer una unción que va a traer libertad y salvación sobre otras personas. Y ese es el fin, el enfoque a la vida eterna. Si Jairo no estuviera mirando a la eternidad, estoy seguro que no arriesgaría su vida para irse con su familia a Israel. Pero él está mirando más allá, está mirando a hacer la voluntad del Padre y no la suya. Y para eso tú necesitas estar lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios. Son nuevos tiempos y el Señor va a seguir derramando su unción. ¿Sabes cómo comenzó la reconstrucción de este altar? ¿Sabes cómo comenzó? En Esdras. Todo comenzó en el altar. Antes de poner los fundamentos fueron al altar. Y el altar es el lugar donde yo traigo un sacrificio. Y cuando yo vengo al altar, y hoy vamos a hacer de este sitio un altar, y yo traigo un sacrificio, ¿qué es lo que provee Dios? El fuego. Y cuando usted trae un sacrificio y Él provee el fuego quema lo que tiene que quemar y purifica lo que tiene que venir. Por eso en viva adoración yo debo reconciliar las generaciones y la iglesia y el cuerpo de Cristo para que podamos seguir viendo milagros en Madrid. España no es una tierra dura. España es una tierra que está dividida, pero que tiene que unirse en un solo cuerpo, en honra, en armonía, en bendición, empezando por mi iglesia local, terminando y también comenzando en mi familia, y llevando el mensaje de reino en una reconciliación profética a la capital de España. Desde aquí, desde este corazón, van a fluir ríos de agua viva, van a fluir ríos del Espíritu Santo. Y esos ríos van a traer liberación, milagros. Y todos queremos ser. Yo tengo el deseo de ver discípulos de reino. No simplemente un discípulo que camina y se deja llevar por su emoción. Un discípulo de reino que sabe honrar lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios va a hacer. Y que esas joyas están almacenadas para llevar el mensaje a toda la humanidad. ¿Sabes que cuando Jesús resucitó, Juan 20, versículo 19, todos estaban aterrados? ¿Sabes por qué estaban aterrados? Se fue el Señor, lo mataron. Y cuando Jesús aparece en Juan 20, versículo 19, sobre todos ellos, lo primero que les dice es: la paz sea con ustedes. Cuando el sacrificio vino a la puerta de los discípulos y se llevaron al líder, ¿sabes lo que ocurrió? Destruyeron el primer templo. Pero Jesucristo dijo: destruyan este templo y el tercer día yo lo reconstruiré. Por eso la gloria venidera es mucho mayor que la primera. Cuando el Señor reconstruye algo que fue roto, algo que fue sacrificado, cuando usted lleva un sacrificio al altar, el Señor siempre va a traer una gloria mayor a la restauración. Por eso lo que Ageo dice, capítulo 2, versículo 9, dice que
La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos del cielo. Y a este lugar traeré paz. El símbolo de Esdras, del primer templo y el segundo templo, era un símbolo profético de que nuestro Mesías, aquel que esperan los judíos, sería crucificado y que su propio cuerpo sería derribado, pero que ese cuerpo sería restaurado en esa tumba y se levantaría en mayor gloria que la gloria que nosotros vimos cuando Jesús caminó con sus discípulos. Por eso yo te digo que si usted quiere vivir, usted tiene que morir. Morir. Y cuando usted muere, Dios le levanta y trae una gloria mucho mayor para que pueda hacer su voluntad. Me gustaría que te pusieras de pie. Mira, café. Son nuevos tiempos. Y el Señor siempre tiene el mejor vino para el final. ¿Sabes que cuando Dios derriba algo y lo restaura, no lo deja igual, lo deja mejor? Cuando los tobillos de aquel hombre que estaba sentado en la puerta de la Hermosa, sentado de espaldas al templo, estábamos quedados con la iglesia, estaba sentado de espaldas a la puerta de la iglesia. Estoy decepcionado con los pastores, decepcionado con los líderes, decepcionado con mi hermano. Y estaba sentado con los tobillos tullidos. Y llegó Pedro. Y Pedro se sentó y se puso delante de él. Y le dijo: dame algo de comer. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. Levántate y camina. Dice la palabra que los tobillos de ese paralítico fueron fortalecidos. Porque cuando Dios te sana de una herida, no te deja igual, te fortalece. Por eso, si Dios derriba lo que tú viviste, si derriba un proyecto, si derriba un fundamento que estaba mal puesto, dale gracias al Señor, porque la gloria que viene cuando el Señor restaura algo en su presencia siempre es mucho mayor por el poder de la resurrección de Jesucristo. Por eso, cuando Dios rompe todo, rompe un proyecto, rompe algo que no está bien construido, no es para que usted se queje, es para que usted venga y si se tiene que lamentar, se lamenta. Pero en otro clamor va a haber adoración y gratitud, y eso se va a fundir en la alabanza, y cuando se funda en la alabanza, Dios derramará sobre su cuerpo la mejor unción del Espíritu Santo. Dios les quiere sanar, les quiere impartir en el nombre de Jesús. Yo no sé a lo que tú tienes que morir, yo no sé con quién tú tienes que reconciliarte, pero Dios nos está llamando a un ministerio de reconciliación. Quizás son las formas, quizás el fundamento, quizás las generaciones, pero Dios te está llamando hoy a que comiences a reconciliarte y a traer al altar del Señor tu ofrenda, tu sacrificio, para que tú puedas ver su bondad y su restauración. Cuando Dios sana algo, no te deja igual, te fortalece.